Aleluya. Los saludo en esta tarde con la paz de Cristo. Que la paz de Dios more abundantemente en sus corazones. Me da mucho gusto estar delante de ustedes, iglesia. Jesucristo es el camino. Me acerco a ustedes sabiendo y conociendo la necesidad que tenemos de adorar al Señor, de bendecir su nombre. Por eso Dios puso los medios y agradecemos a Dios encontrarnos en este lugar para bendecir su nombre. En esta tarde quiero acercarme a ustedes. Yo sé que detrás de esta cámara ustedes me están mirando. Yo no puedo verlos, pero me gozo al saber que ustedes, así como yo me gozo, yo que también sé que ustedes también se están gozando en esta tarde. Así que queremos compartirles algo en esta noche, en esta tarde, de la palabra de Dios. Quiero que tomen sus lugares en esta hora. Yo sé que si estabas parado, quiero que tomes tu lugar, acomódese bien. Queremos compartirles algo de la palabra de Dios en esta tarde. Aleluya. Rápidamente, quiero que vayamos allá a Lucas 9. Vaya conmigo a Lucas 9. Queremos ver algo glorioso, algo importantísimo, algo que necesitamos como iglesia, como cristianos, como personas que decimos conocer a Dios. Es necesario ejercer o poner por obra esta palabra. Quiero que vayas rápidamente, busca en tu Biblia, búscame ahí. Vamos a buscar allá en Lucas 9. Leemos del 28 al 35. Lea conmigo. Quiero que se ponga sobre sus pies en esta tarde como reverencia a la palabra de Dios. Leamos, le repito, leamos en esta tarde Lucas 9, 28 al 36. Es una bendición, le repito, estar delante de ustedes a través de este medio. Yo sé que esperemos que usted nos esté escuchando bien. Pues yo quisiera que nos miráramos bien, pero no sé cómo nos estén mirando. No sé, estemos un poquito feitos, pero lo importante aquí es que usted nos escuche bien, porque escuche bien la palabra de Dios, porque es a lo que venimos a honrar, es al que venimos a adorar, es al que queremos compartirles en esta hora su poderosa palabra. Así que vamos a leer Lucas 9, 28 al 36. Lo hacemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos, viendo la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, uno para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Quiero que tome sus lugares en esta hora. Acomódese. Yo sé que ahí en el lugar, en su casa, en su hogar, acomódese bien. Sí, Dios me los bendiga mucho, iglesia. Yo sé que están atentos. Hace unos momentos, antes de que iniciáramos, yo sabía que querían estar en esta reunión. Les vuelvo a repetir, no podemos estar juntos por la situación que estamos pasando, pero yo sé que estamos en un mismo espíritu, en una misma adoración, en un mismo sentir. Usted y yo estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya vendrán los tiempos. Yo sé que no falta mucho en que nosotros podamos estar de nuevo adorando al Señor, estar de nuevo dándonos un buen abrazo, estar de nuevo exaltando juntos a una misma voz al nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así que
quiero compartirles este tema, perdón. El tema en esta noche se llama Sube al monte de Dios. ¿Escuchó bien? Se lo repito. El tema en esta tarde es Sube al monte de Dios. La Biblia dice, el primer verso que leíamos, aconteció como 8 días después, en el 9:28 dice, aconteció como 8 días después de esas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Dice la Biblia que Jesús el Señor tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan un día, subió. ¿Y qué dice la Biblia? Me gusta, dice, y subió al monte a orar. Si usted se da cuenta, una de las cosas en común que tenía nuestro Señor Jesucristo era que siempre Él subía al monte a orar. Quiero que vaya conmigo para que vea lo que le estoy diciendo. Vaya rápidamente a Lucas 6:12, ahí donde estamos. Lucas 6:12, mire cómo dice Lucas 6:12. Aleluya. Lucas 6:12 nos vuelve a repetir que el Señor Jesús subía al monte a orar. Mire cómo dice 6:12. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Otro texto que nos recuerda, que nos dice que el Señor Jesús era un hombre de oración, era un hombre de monte, vamos a decirle así. Quiero ocupar esa palabra de monte. Ahora le explico qué compara la Biblia con subir al monte. Vaya conmigo también allá en Mateo 14. Mateo 14. Aleluya. 14:23 dice, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Lo espero, no se preocupe. Tranquilamente busquen su Biblia, que a usted me dirijo en esta tarde. Usted que está detrás de cámara, a usted me dirijo sabiendo que estás atento. Por eso te espero, no te preocupes, te espero con calma. Busque su Biblia porque queremos salir bendecidos con esta palabra, porque es una palabra poderosa. Te lo repito, es una palabra poderosa, algo glorioso Dios va a hacer en esta noche, en esta tarde, en tu vida y con tu vida, después de terminar esta palabra de Dios. Dice el 14:23, dice en el nombre del Señor Jesús, despedida la multitud, ¿qué dice? Subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Le repito, en esta tarde, el Señor Jesús era un hombre que subía siempre al monte. Era un hombre que, vamos a decir, un hombre que subía al monte. Ahora te digo, ¿qué es para nosotros? ¿Qué era para Dios y para nosotros subir al monte? Era estar en la presencia de Dios. Es estar el subir al monte de Dios, es estar en la presencia de Dios, es subir a orar. El tiempo que tú oras en tu casa de rodillas, el tiempo que has tomado 1, 2 horas, 3 horas tal vez, ese tiempo es cuando tú subes al monte a orar, a orar y a estar en intimidad con Dios. Repito, cuando la Biblia dice que tú y yo tenemos que el Señor Jesús subió al monte a orar, era porque estaba en la presencia de su Dios. Así que queremos ver en esta tarde, aleluya, queremos ver para esos hombres que suben, o que si todavía no has subido, para esos hombres que suben al monte a orar, suceden muchas cosas, ocurren varias cosas, ocurren ahora sucesos que vamos a aprender en esta tarde. Y así que te vuelvo a repetir, si tú no subías o si estás subiendo, espera esto, porque son situaciones, son cosas que ocurren estando en el monte con Dios. La primera cosa que sucede cuando tú y yo subimos al monte de Dios, o estamos en la presencia de Dios, la primera cosa que sucede o que ocurre es que nuestras vidas son transformadas. ¿Escuchó bien? Cuando tú y yo subimos al monte de Dios a orar, a estar en la presencia de Dios, la primera cosa que sucede es que nuestras vidas son transformadas de parte de Dios. Mire cómo dice, regrese conmigo allá en Lucas 9:28, donde estábamos. Aleluya. 9:28 de Lucas. El 29, mire cómo dice:
y entre tanto que oraba, ¿qué dice? La apariencia de su rostro se hizo otra. Por eso te repito, la primera cosa que sucede cuando tú y yo subimos al monte de Dios o estamos en intimidad con el Señor, sucede que nuestra vida es transformada. Tiene que ser transformada cuando subimos al monte de Dios a orar, estar en la presencia, en intimidad y en comunión con Dios. Es algo glorioso. Un hombre, escúchame bien, un hombre que se deleita, que se mete en la presencia de su Dios, no sale como entra. Tiene que ser transformado porque la gloria de Dios viene y cubre y sana, limpia, transforma, renueva, restaura. Algo glorioso tiene que pasar. Por eso dice la Biblia, cuando el Señor subió al monte con estos varones, dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Cuando tú y yo oremos a Dios, la apariencia de nuestro ser, nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, de actuar, de caminar, tiene que cambiar por la obra, por la gloria de Dios. ¿Sí me escuchó? ¿Me está escuchando? Si tú te metes en la presencia de Dios, te subes al monte de Dios, tú no vas a salir igual. Tu mente, tus ojos, tus labios, tu corazón, tus pensamientos tienen que ser transformados, porque la Biblia, la gloria de Dios y la Biblia lo dice, así como dice el Señor. Dice la Biblia cuando, entre tanto que Jesús el Señor oraba, dice la Biblia que la apariencia de su rostro se hizo otra. Tu rostro, tu vida tiene que cambiar, porque la gloria de Dios nos transforma. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. No podemos seguir siendo los mismos hombres, no podemos seguir siendo los mismos pecadores, no podemos seguir siendo teniendo el mismo carácter, no podemos ser los mismos, la misma persona. La Biblia dice que cuando venimos al Señor y buscamos su rostro, dice que las cosas viejas tienen que pasar. Las cosas viejas tienen que cambiar, y nosotros tenemos que vivir en novedad de vida. Por eso dice la Biblia, y entre tanto que oraba, que el Señor Jesús oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Me acerco a ti en esta tarde. Si estás orando, qué bueno, espera que Dios cambie tu forma de ser. Tienes que cambiar porque la Biblia lo dice. Pero si no lo has empezado a hacer, es tiempo que empieces a orar. Es tiempo que te subas al monte. Es tiempo que subas al monte a orar. Amén. La segunda cosa que sucede cuando usted y yo subimos al monte de Dios es que Dios, escúchelo bien, cuando nosotros subimos al monte de Dios, Dios te hace brillar. Tú tienes que brillar. Cuando tú y yo nos metemos en la presencia y la gloria de Dios, día, noche, tarde, mañana, de madrugada, tú tienes que brillar. Mire cómo dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Dice, y su vestido blanco y resplandeciente. Tu vestido, tu vida, tu semblante, tu forma de ser, tú tienes que brillar donde quiera que tú vayas. Tu testimonio, tu familia, tus amigos tienen que hablar bien de ti, viendo la gloria que se manifiesta en ti. Quiero decirte en esta hora, dice la Biblia, cuando Dios subía al monte, su vestido era blanco y era resplandeciente. Me dirijo a ti, me dirijo a esos hombres que suben al monte de Dios en las madrugadas, en las mañanas, en las tardes. Quiero decirte, no vas a salir como estabas. Tu rostro tiene que brillar, tu vestido tiene que ser limpio. Dios te santifica cada día. Me acuerdo de un varón llamado Moisés. Muchos de ustedes se acuerdan. Dice que un día subió 40 días, estuvo 40 días, subió al monte a orar. Subió al monte a orar y estuvo 40 días y 40 noches delante de la presencia de Dios. ¿Y sabe cómo regresó? ¿Cómo bajó?
bajó con su rostro resplandeciente. Tanto dice la Biblia que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel no podía verlo directamente. Tenían que poner un velo en su cara, o en su rostro, mejor dicho, para así poder hablarle a su pueblo, porque había una gloria de Dios. Cuando te hablo de que vas a brillar, es que la gloria de Dios va a estar sobre tu rostro. Vas a tener una gracia de Dios, vas a tener algo glorioso, que la misma gente te va a ver diferente a las otras personas. Tu semblante va a ser glorioso, va a ser suave, vas a tener un semblante agradable, un testimonio poderoso. Así que, hermanos, es necesario que subas al monte. Es necesario que subas al monte. Iglesia, Jesucristo es el camino. Te digo en esta tarde, es necesario que subas al monte. Es necesario que estés en intimidad con tu Dios. El tiempo que tengas, el tiempo que quieras. Pero es importante que subas al monte, porque es necesario que tú y yo brillemos. Si alguien quiere brillar, lo primero que debes de hacer es estar en la presencia de Dios. Si alguien aquí, ahí en tu casa, si tú me dices, yo quiero brillar, yo quiero que la gloria de Dios esté sobre mi vida, tú tienes que brillar. Es que, le vuelvo a repetir, Dios tiene que transformarnos, Dios tiene que hacernos brillar. Dice en Mateo, dice la Biblia que tú y yo, ¿qué dice la Biblia? Que somos la luz de la tierra, o la luz del mundo, mejor dicho. Y tenemos que, y nosotros, dice la Biblia que Dios no nos trajo aquí para escondernos en su casa. Dios te sacó para que brilles en esa oscuridad de esa gente que no conoce a Dios, que viven en tinieblas, viven lastimados, viven atribulados, en pruebas, angustiados, enfermos, drogados, borrachos. Para eso Dios nos escogió, para ser luz. Pero para que tú y yo seamos luz, seamos luz para esa gente, tenemos que subir al monte de Dios. Te es necesario, iglesia, Jesucristo es el camino. Te es necesario subir al monte de Dios para que podamos brillar. Ya no perdamos más tiempo, ya no pierdas más tiempo. Es importante que tú y yo nos metamos, o subamos, mejor dicho, al monte de Dios. Y cuando tú y yo hagamos esto, nosotros vamos a resplandecer. Dios va a hacer que tú y yo, en tu trabajo, con tu familia, con tus vecinos, vas a brillar, porque la Biblia dice, y entre tanto que oraba el Señor, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Iglesia, Jesucristo es el camino. Te digo en esta tarde, es importante que subamos al monte. Es importante que nuestro rostro, nuestro vestido, nuestra vida se santifique cada día. Porque cuando la Biblia dice que tú y yo tenemos que resplandecer, es porque tiene que haber santidad. Tiene que haber santidad en ti, varón. Tiene que haber santidad en ti, mujer. Tiene que haber santidad en ti, joven. Tiene que haber santidad en ti, anciano, en los adultos, en los niños, en los jóvenes. Dios demanda en este tiempo, porque estamos en los últimos tiempos. Dios requiere que subamos al monte para que haya santidad, santidad, santidad en nuestras vidas. Aleluya. Seguimos viendo en esta hora. Otra cosa que ocurre cuando tú y yo subimos al monte de Dios a orar, a estar en su presencia, es que hay revelación para nuestras vidas. ¿Escuchaste bien, iglesia? Cuando tú y yo subimos al monte de Dios, cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios, hay revelación. Dios nos revela situaciones para nuestra vida. Mire cómo dice en el 30 y el 31, ahí en donde estamos, 9, 30 y 31, dice en el nombre del Señor Jesús. Dice, y el 30, y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria
y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Cuando el Señor Jesús subió al monte a orar, dice la Biblia que se le apareció Elías y Moisés. ¿Y qué sabe qué le dijeron? ¿Sabe qué? Ellos le revelaban lo que tenía que pasar, la crucifixión que venía, lo que tenía que suceder, la muerte tan cruel, tan terrible que iba a pasar. Ya le habían revelado lo que había a acontecer para con su vida. Mire cómo dice, y Pedro y los que estaban con él estaban en el 31, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban, dice, de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Vuelvo a repetirte, Moisés y Elías se le aparecieron al Señor estando en el monte de Dios, estando en la presencia de Dios. Él orando, se le apareció a Elías y Moisés, le dijeron: ¿sabe qué? Esto y esto y esto. Le revelaron lo que iba a suceder sobre su vida en un corto tiempo. Quiero decirte algo en esta noche. Cuando tú y yo nos metemos, o cuando tú y yo subimos al monte de Dios, hay revelación en nuestras vidas. ¿Me está escuchando? Cuando tú y yo nos metemos, nos subimos en el monte de Dios, Dios nos revela, hay revelación para nuestras vidas. Dios nos dice, Dios nos hace ver lo que va a suceder mañana. Dios nos revela lo que viene sobre esta tierra. Dios nos revela su palabra. Dios nos revela todo lo que va a acontecer, lo que va a suceder. Dios nos revela cómo debemos de conducirnos, qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Él nos revela exactamente su palabra de cómo tenemos que reflejar en nuestras vidas. La palabra de Dios. Dios nos revela también de cómo tenemos que conducirnos en todo momento. Por eso es importante, por eso mucha gente no entiende esto y no han tomado muy en poco la palabra de Dios, porque no han subido al monte de Dios. No ha habido revelación para ellos. No ha habido revelación para ellos. Por eso yo te invito en esta tarde, iglesia. Es importante que tú y yo, si necesitas que Dios te revele algo, si necesitas que Dios te revele algo, alguna palabra, lo que está pasando en tu vida, lo que tú necesites de una petición, de una enfermedad, de una dolencia, de un problema, de una necesidad, cualquiera que fuere, métete, súbete al monte de Dios y Dios te va a revelar lo que tienes que hacer, la decisión que tengas que tomar. Dice la Biblia que Moisés y Elías le dijeron al Señor: esto te va a acontecer. Pero ¿en dónde se encontraba el Señor? Él había subido con Pedro, Juan y Jacobo. Estaban en el monte de Dios, estaban en la presencia de Dios. Y te repito, solamente delante de la presencia de Dios, o en la presencia de Dios, hay revelación para tu vida, para tu casa, para tu trabajo, para tu ministerio, para lo que le has pedido a Dios. Lo estás esperando sentado, no te va a llegar. Tienes que subir al monte. Sube al monte, es garantía que cuando tú subas al monte, Dios te va a dar revelación. Esa revelación que has venido pidiendo durante mucho tiempo. Cuando tú subas al monte de Dios, Él lo va a revelar. Amén. Aleluya. Seguimos viendo también otra cosa que sucede. Otra cosa que sucede, que ocurre cuando nosotros subimos al monte de Dios, o estamos en su presencia. La otra cosa que sucede es que usted y yo experimentamos la presencia de Dios. ¿Me está escuchando? Cuando tú y yo tomamos tiempo para subir al monte de Dios, como Jesús el Señor como hombre lo hacía, usted y yo tenemos que experimentamos la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Mire cómo dice en el 34, ahí 9:34, dice: en el nombre del Señor Jesús. Mientras él, hablando de Pedro, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió
y tuvieron temor al entrar en la nube, y vino una voz desde la nube. Se lo repito, dice el 34, mientras Pedro decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube, y vino una voz desde la nube. Hasta ahí. Dice la Biblia, cuando Pedro apenas estaba hablando, dice que vino una nube y los cubrió, y de la nube salió una voz. Usted sabe perfectamente que en el tiempo que el pueblo de Dios caminó sobre el desierto, Dios caminaba con ellos en forma de nube. En forma de nube, Dios estaba con ellos. De noche era una lumbrera, de día era una sombra que guiaba al pueblo de Dios. Por eso dice la Biblia en el 34, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube, y vino una voz. ¿De dónde? Desde la nube. Dios mismo estaba hablando en la nube. Dios estaba en la nube. Dios se presentaba en una nube, y era lo que era la misma presencia de Dios cuando andaba el pueblo por el desierto. Y Pedro pudo experimentar la presencia de Dios estando en el monte de Dios juntamente con el Señor Jesús. Quiero decirte algo en esta noche, en esta tarde. Cuando tú y yo subamos al monte de Dios, subamos a estar en la presencia de Dios, tú y yo vamos a experimentar la gloria de Dios. Vamos a experimentar la presencia de Dios. Es algo glorioso que no vas a poder, aleluya. Es algo que va a suceder, que no vas a poder retener, no vas a poder detener esa gloria de Dios. Su gloria es algo precioso. Cuando tú y yo nos metemos en la presencia de Dios, cuando tú y yo nos metemos en la gloria de Dios, sentimos su presencia, sentimos su gloria, sentimos su majestad, y no vamos a poder contenernos. Por eso hemos visto hombres llorar en su presencia, hombres adorar a Dios, hombres humillarse, hombres estar en su presencia. Al estar en su presencia, son hombres que se deleitan de una manera especial. Por eso vuelvo a repetirte, es necesario que tú y yo subamos al monte de Dios, porque solamente estando en el monte de Dios, usted y yo vamos a experimentar su presencia en forma de nube, en forma de agua, en forma de lluvia, en forma de un silbo apacible, en forma de fuego, en forma de algo glorioso. Pero yo puedo decirte y puedo garantizarte que si tú y yo subimos al monte de Dios, algo glorioso tiene que pasar. Tú y yo vamos a experimentar su gloria y su majestad en ese lugar. Pero es importante, iglesia, Jesucristo es el camino, que tú y yo subamos al monte de Dios a orar. Muchos hombres, Elías fue un hombre de monte. Puedo decirte, cuando yo te hablo de monte, es que subía al monte a orar. Moisés era un hombre que subía al monte a orar. Elías era un hombre que subía al monte a orar. David era un hombre que subía al monte a orar. Abraham era un hombre que subía al monte a orar. Y puedo preguntarte en esta hora, ¿cómo pudieron gozar de los beneficios, de la presencia, de la gloria de Dios sobre sus vidas? Eran hombres poderosos, eran hombres extraordinarios, eran hombres gloriosos para con Dios, eran hombres que Dios llamaba amigos, eran hombres que Dios decía que eran hombres conforme a su corazón, eran hombres que Dios ellos veían a Dios cara a cara. Así que si tú quieres experimentar la presencia de Dios, es importante que subas al monte de Dios. Si tú y yo queremos experimentar la presencia de Dios, gozar de su presencia, que Dios nos abrace, que Dios esté con nosotros, que Dios nos conforte, que sintamos su gloria al lado nuestro, que Él sea nuestra retaguardia, que sea nuestro pronto auxilio en la tribulación, que Él sea nuestro abogado, que Él sea nuestro Dios, que su presencia esté con nosotros. Es tiempo que tú y yo subamos al monte de Dios. Así que, iglesia, Jesucristo es el camino. Yo te invito en esta hora, así como hombres y mujeres, yo te invito que tú y yo
subamos al monte de Dios, porque ocurren cosas maravillosas, cosas gloriosas e inimaginables que tú y yo, con nuestra mente finita, no podemos entender. Pero la Biblia nos recuerda, la Biblia dice que cosas gloriosas y poderosas suceden en ese lugar. Si tú quieres experimentar su presencia y su gloria, te invito a que subas al monte de Dios. No hay un lugar más poderoso, no hay un lugar más glorioso, no hay un lugar más de victoria que experimentar estar en el monte de Dios. La última cosa quiero recordarte en esta hora que ocurre cuando tú y yo subimos al monte de Dios a orar, a estar en su presencia, es que en el monte de Dios, escúchalo bien, en el monte de Dios, cuando subimos al monte de Dios, Dios nos habla. Y esto es lo más glorioso. Cuando usted y yo subimos en el monte de Dios, ¿qué otra cosa ocurre? Es que el Señor Jesús nos habla. Vaya conmigo, allá en el verso 35. 9:35 dice: en el nombre del Señor Jesús. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Se lo repito. Y vino una voz desde la nube que veíamos desde la presencia, desde la gloria de Dios. Dice: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Esta palabra Dios se lo decía a los apóstoles que estaban, a Jacobo, Juan y a Pedro. Les decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Dios mismo se dirigía a nuestro Señor Jesucristo, le decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Ellos escucharon la voz de Dios que les hablaba audiblemente. Por eso quiero decirte en esta hora, cuando tú y yo subimos al monte de Dios, escúchalo bien, es algo glorioso, es algo que muchos de nosotros queremos experimentar. Yo en lo personal he querido escuchar audiblemente su voz. Se lo he pedido, se lo he rogado. Yo no sé cuándo vaya a pasar, pero dice la Biblia que cuando esos hombres estaban en el monte de Dios, Pedro, Juan y Jacobo, escucharon la voz de Dios, la voz audible del Dios. Desde la nube se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él escuchen. Quiero decirte algo en esta hora. Cuando usted y yo, hermanos, subimos al monte de Dios a orar, a estar en su presencia, Dios nos habla. Dios, ¿sabe qué? ¿Para qué nos habla? Dios nos da estrategias, Dios nos da visión, Dios nos prepara, Dios nos unge, Dios pone palabra, la palabra precisa. Dios nos prepara para cada situación. Dios nos prepara para echar fuera a los demonios. Dios nos habla de lo que tenemos, de lo que va a suceder mañana, de lo que va a pasar aquí, de quiénes van a llegar, quiénes van a tratar de estorbar la iglesia, esta congregación. Así que es necesario que tú y yo subamos al monte de Dios para que Dios nos revele, para que Dios nos hable y nos declare lo que tenemos que hacer, nos declare su palabra, lo que tenemos que compartirle a la gente necesitada. Dios va a poner la palabra precisa. Y ¿sabe qué? Dios nos va a escuchar, nos va a hablar audiblemente. Y usted ahí, estando en el monte de Dios, estando ahí en su presencia, estando de rodillas delante de su gloria, Dios te va a hablar. Dios te va a hablar para corregirte, tal vez para exhortarte, para bendecirte, para honrarte también. Así que, hermanos, Dios me los bendiga mucho en esta tarde. Es un gusto para mí exponer la palabra de Dios. Es importante, te recuerdo, es importante que la iglesia, Jesucristo es el camino. Es importante que si no lo hacíamos, es importante que subamos al monte de Dios a orar, a estar en su presencia, porque ahí ocurren cosas maravillosas delante de su presencia. Quiero que te pongas de pies en esta tarde. Quiero terminar esta reunión con una oración. Ahí en donde estás en tu casa también quiero que te pongas sobre tus pies. Ora juntamente conmigo y después de esta oración vamos a ser despedidos de esta reunión. Padre,
Te damos gracias en esta hora por las alabanzas que tú nos permitiste, Señor Jesús, a través de ellos, Señor, adorarte, bendecir tu nombre, glorificar tu nombre, exaltarte. Quisiéramos estar todos en este lugar, pero usted sabe la situación. Te pido que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, esperando también que mis hermanos ahí en ese lugar, en sus hogares, en sus casas, ellos también se hayan gozado delante de tu presencia a través de esas alabanzas. También te ruego por tu palabra, Señor, que tú toques nuestros corazones, que tú redargullas nuestras vidas, que tú levantes de la iglesia Jesucristo es el camino hombres y mujeres que sean hombres que suban al monte a orar, Señor. Que sean hombres de monte, hombres de monte, que allá se preparen, porque ahí es donde el Señor Jesús, cuando subía, Él se preparaba para salir victorioso de toda situación. Cada día Él subía al monte porque Él sabía que ahí en el monte, estando en tu presencia, Señor, Él obtenía la fortaleza, el entrenamiento, la victoria de antemano para cualquier situación que se presentara del día a día, Señor Jesús, en su vida. Te agradezco en esta hora. También te pido que tú nos ayudes, que como iglesia también empecemos a subir al monte de Dios, a estar en tu presencia, porque solamente ahí, Señor, solamente vamos a ser victoriosos, vamos a salir victoriosos, renovados, restaurados para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por esta reunión. Gracias por mis hermanos que estuvieron presentes en este lugar también. Gracias también por esos aparatos. Gracias también por mi hermano Arturo, Señor Jesús, que a través de él esta transmisión, Señor, se llegó a las casas de mis hermanos en vivo, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho en este día. Sabemos perfectamente, es un inicio. Sé que mañana saldrán otras cosas mejores, y vamos a tratar de hacer esto cada día mejor, porque para ti, Señor, tenemos que darte lo mejor. Reciba, Padre, toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Aleluya. Dios me los bendiga. Que la paz de Dios mora en sus corazones y en sus casas. Que la paz de Dios mora en sus corazones. Estamos despedidos.